Grabar. Entonces, no sé, alguien que tenga alguna consulta, alguna inquietud de mercado, eh, algo que no haya quedado claro con Gabriel las últimas dos clases. ¿No? Ya, entonces, miren, una cosa súper importante de este curso, por eso que no tiene ni prueba ni examen, es que tiene la forma de un taller, entonces es súper práctico, por eso ya como no vamos a ver tantas cosas así como de materia, cosas que ustedes tengan que anotar, sino que es mucho de que vamos a estar yendo a Bloomberg, por ejemplo, o vamos a analizar noticias, o por ejemplo en el segundo bloque de hoy día ya vamos a ir a hacer un trabajo en clase. La próxima semana ya vamos a estar discutiendo un caso que dice, mira, un fondo de pensiones podría invertir en bonos, en acciones, ¿no? y en otros activos. En fondos en hedge funds, por ejemplo, en inversiones alternativas que parecen tener buen performance, y ahí ustedes van a tener que decir, si me parece esto, me parece no. Entonces vamos a estar discutiendo muchas cosas, más que pasar así como que el valor presente se calcula de esta forma, ¿sí? Por eso que, por ejemplo, también el siguiente tema después de eso, que va a ser opciones reales, un poco, cruzo los dedos, todos ya aprobaron opciones, entonces como que lo deberían conocer, pero nosotros lo vamos a llevar súper a la práctica en el cómo eso le suma a un proyecto de inversión y cómo valorizar eso, cómo ocuparlo para valorizar ciertos tipos de empresas y qué industria en la práctica tiene sentido utilizarlo y cuáles no, por si acaso. Así que todo súper práctico en ese sentido. Entonces, para recordar todo lo que ustedes debiesen saber, no solo los del Magíster de Finanzas, sino también del resto de los Magíster, que uno debiese saber quizás de un pregrado, digamos, de un Finanza 1 y un Finanzas 2, sobre la evaluación de proyectos, es que uno debiese considerar los flujos de caja descontados. Entonces, eso te da dos problemas con seguridad. Te da, por un lado, el problema referente al flujo de caja, y por otro lado te da el problema referente al descontado. Entonces, ¿cuál de esos problemas es más grande? ¿Qué creen? ¿Qué es más complejo de hacer? ¿Proyectar la tasa de descuento o proyectar el flujo de caja? Proyectar Ambos. el flujo de Buen caja. punto. ¿Por qué? Tiene muchas más variables, profe. ¿Cómo qué? Por ejemplo, no sé, el capital de trabajo, son súper difíciles de estimar esas cosas. Sí, podría ser, o podría ser bien simple, un porcentaje de las ventas. Y entonces yo podría decir, pero las ventas del 2021 podrían ser las ventas del 2020 por más una tasa de crecimiento, más la inflación, por ejemplo. O sea, ¿hay alguna forma razonable que a ti te hagan sentido? Y quizás la intuición a desarrollar en los flujos de caja tiene más sentido, por ejemplo, que en la tasa de descuento. Es menos evidente, lo veíamos con una sección de Bloomberg, o bueno, con todas las de clases la semana pasada. Decíamos, oye, mira, veo que Cencosud Shopping Center, Bloomberg te reporta una tasa de 11%. Tengo idea. Por eso digo, oye, los flujos de caja que estimo para el próximo año o para este año 2020, ¿deberían ser mejores o peores que los del 2019 para Cencosud Shopping Center? Mejores. ¿Por qué mejores? Porque las ventas han incrementado. Sí, se han incrementado las ventas. Entonces, no sé dónde hemos perdido el 12% del Producto Interno Bruto. Y no, porque algunos dicen que la En inversión, pandemia profe. podría ser la crisis más cara de toda la historia, superando la crisis subprime. En inversión, Entonces, profe, ¿ah? en inversión.
Bueno, por ahí uno podría decir, oye, he paralizado los proyectos, no los puedo terminar de construir, etcétera. Quizá el CAPEX, la inversión en activos de largo plazo, no solamente propiedades, planta de equipo o propiedades de inversión, también activos intangibles, si tú ibas a desarrollar películas, si tú ibas a desarrollar franquicias, patentes, etcétera, eso podría ser. Pero probablemente uno tiene un parámetro donde partir, po. Entonces, si yo quisiera proyectar los flujos de caja de cualquier cosa, ¿a dónde voy a ir a buscar datos? Al estado de situación financiera. Eso, a los estados financieros, lo que hice ahora. Si quiero calcular la tasa de descuento, ¿de dónde parto? De los balances para hacer la razón de deuda patrimonio. Ya, pero yo busco los de la TAM Airlines. La TAM Airlines me dice esto. 98% perdón, 99,8% de tus activos son pasivos. El 0,02% me corre un lado, es patrimonio. Eso me dice el balance al 30 de junio del 2020 de LATAM. ¿Eso me da alguna señal de si la tasa de descuento debería ser 3, 5, 10 o 20? O sea, no, pero es un factor de la fórmula nomás. Pero que estamos suponiendo que el WACC es la tasa de descuento. Alguien podría decir que el WACC es cualquier cosa. Claro. Alguien me podría decir al revés. Yo digo, mira, es que los accionistas deben aceptar algo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir ya el costo del capital propio, el costo de los accionistas, aquí el objetivo de aprendizaje fundamental es que tenemos que desarrollar la intuición. Entonces, si yo quisiera estimar el costo del capital propio, del patrimonio, del equity, si quieren llamarlo así, capital propio, ¿cómo lo calculo? Puede ser con un KPM. Ya, o sea, tendría que partir con un RF, conocer un beta, pero fíjense que, ¿de dónde veo RF? Los bonos del gobierno ¿Cuál es? a 10 años. ¿De Chile? Estados Unidos más un spread de país. Pero tengo operaciones en 3 países, en Perú, en Colombia y en Chile. Y compro esa idea. Cercano a Estados Unidos y Pues si no ya. el país que tenga menos volatilidad. Ya, como la idea de Amorano, o sea, es súper bueno, eso me parece súper avanzado como una idea de calcular. Entonces ya, voy a agarrar un tipo a 10 años, un bono del tesoro. Calculo un beta, ya, ¿cómo calculo el beta? Me voy a cambiar a algo más grande, perdón, no ir a la pizarra primero. ¿Se podría ver el beta de los comparables de la empresa? ¿De la Ya, industria? ¿qué es comparable a Cencosud Shopping Center? Cenco. ¿Podría ser Falabella? No, Falabella no, porque este es solamente Shopping Center. Walmart. No, porque Walmart se dedica a vender comida, pues, Cencosud no. Mall Plaza. Por ahí sí, ya, Mall Plaza. Entonces, El Parque Arauco también. nosotros diríamos ya, voy a poner la fórmula más básica de KPM, pues eso ya yo creo que todos lo conocen. Entonces uno dice, mira, ya voy a agarrar un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. No sé por qué no agarrar un bono local, pero voy a seguir lo que ustedes dicen. Entonces digo ya, el beta de los comparables, ¿qué es eso? ¿Qué hago? Lo desapalanco con mi razón de deuda capital y luego lo apalanco Apalancado ya, o sea, estoy agarrando muchas cosas que uno debiese haber aprendido, por ejemplo, en Finanzas 2. Entonces diría algo de este estilo. Ya, lo desapalanco. Fíjense que esto en teoría suena fácil. Hasta en los ejercicios podría ser bastante más fácil que la realidad. ¿Ya de dónde saco esto? usar el beta de algún comparable, uno lo encuentra fácilmente en internet, ¿no? ¿Estará bueno ese? Pero lo podemos sacar de Bloomberg. ¿Estará bueno ese? Podríamos calcular con data histórica. Ya, por ahí va. Entonces fíjense que ya estamos diciendo que el beta promedio quizás así como que provenga de una regresión por mínimos cuadrados. Lo más básico, si alguien me dice, oye, quiero hacer una arima, un ARM, unas cosas autorregresivas, mejor todavía, econométricamente mucho más sólido.
Digamos, lo más ordinario que conozcamos, ya una regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Listo. Ya, pero eso, ¿para cuánto tiempo? ¿De qué largo pongo la data? Eso ya es criterio de quien esté evaluando. Podría ser Bueno, la data máxima o podría ser un periodo de tiempo específico. o podría ser el que te convenga, ¿o no? Si yo quiero, por ejemplo, valorizar la empresa para arriba, quiero que el beta sea alto o bajo. 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 Entonces uno quizás quiera agarrar el periodo que te dé el beta más. Fíjense que aquí puede haber algo de data mining. Eso lo deben haber mencionado en econometría. Entonces, oye, podría agarrar justo los datos para el momento menos volátil de la acción. Y ahí quizás me da un beta súper bajo. O por el contrario, o sea, a mí en algún momento me pasó. Pero no para escoger los datos, sino que decía, mira, esta empresa se ve súper riesgosa, pero de las formas que agarre el beta por una regresión no tiene sentido. Entonces, porque me da un beta súper bajo, pero nadie le presta plata a esta empresa, los accionistas creen que es cualquier cosa. Entonces, había que justificarme, era un emprendimiento, entonces yo tenía que justificar una tasa más o menos de 30%, que era algo que me hacía sentido, y a todo el panel de inversionistas le hacía sentido. Entonces, pero el beta, no sé, pues, si te va a 2 en el mejor momento del tiempo, justificaba 20, no justificaba 30. Modelo de 3 factores de Fama y French. Entonces ahora tengo 3 betas, varios premios, eso ya llegaba mucho más arriba. Entonces eso podría pasar que a veces como que el dato estadístico, econométrico, no te da, po. Y entonces ahí donde uno dice, ya, pero podría agarrar esto, ya, regresión entre qué y qué. Entre el activo y el mercado. ¿Qué mercado? El IPSA. Retorno marcado. ¿El IPSA podría IPSA? ser. Pero el IPSA, ¿cuántos Pero, activos tiene? profe, pero si estamos tomando el RF como de bono libre de riesgos de Estados Unidos, el retorno marcado no debería ser también como el de allá. Así parece. Entonces alguien dice, no, pero es que mira, Cencosud Shopping Center es una acción local, no tiene nada que ver con allá. Que no sé si eso es el S&P 500, el Russell 3000 o el mundo, el MSCI World. ¿Se entiende? Entonces tenemos unos problemas, pero ya digamos que ya aquí esto puede ser un cuarto de una valorización de una empresa y lo mismo para una evaluación de un proyecto. Entonces ya llegué a algo, llegué al beta del Mall Plaza y ¿qué otro comparable tengo? Vivo Corp. Parque Ya, Arauco. pero Vivo Parque no Arauco lista puede en ser. bolsa, pero el Parque Arauco sí. Y entonces ahí uno dice, ya, listo, tengo 2. Ley de los pequeños números, 2 es igual al promedio. Que es malo, porque alguien me dice, no, mínimo 30, para que ese promedio tenga sentido estadística, ley de los grandes números. Profe, pero no tendría sentido también, o sea, en este caso que hay tiendas en varios países, agarrar comparables también de esos países. Por ahí podría ir, porque en el fondo tú dices, mira, esto uno lo vería en los estados financieros. Yo veo Senco Shopping y no es igual a Mall Plaza y no es igual a Parque Arauco. Por esta razón, Senco Shopping, ¿cuál será su mayor activo? El Costanera, El Costanera. ¿Qué del Costanera? el mall, la parte de abajo. ¿Qué es más grande, la torre o el mall? La oficina. La oficina, La- 80 pero pisos la oficina contra no 6 funciona. pisos. Bueno, hasta el año pasado no existía, pero ahora tiene ya habilitados 65.000 metros cuadrados. Ya está operativo, por ejemplo, el hotel, y ya llegó con Marriott a que iba a ser un hotel AC, y ya está instalado, listo, ya está arrendado eso. Entonces uno dice, sí, el mall todavía tiene 150.000 metros cuadrados, pero la oficina tiene 65 y va subiendo y podría arrendar 200 o 300.000 metros cuadrados fácilmente. Entonces, donde están las lucas grandes de inversiones en la torre, no en el mall, pero quizás el que te genera más flujo es el mall. Ya, después del proyecto Costanera completo, ¿cuál es tu segundo mayor activo? Alto Las Condes. Operativo, el Alto Las Condes, es cierto, por metros cuadrados arrendable, pero si no, ¿qué otro activo debe ser muy valioso para una empresa de este rubro? Y fíjense que esta es una industria fácil. El terreno.
Los terrenos, lo que hice ahora, banco de terreno. Entonces, y Cencosud se caracteriza por tener un portafolio muy atractivo de terreno al frente del Alto Las Condes. Lo que en proyecto se llama el Alto Las Condes 2, pero que está peleado a muerte con el alcalde de Vitacura, que nunca van a construir ni un mall aquí mientras yo viva y no sé qué cosa. Ya. Si no, después, cerca de Saint George, en Vitacura también, pero en Santa María, un terreno gigantesco también, de un mall que todavía no se puede desarrollar. O en Martín de Zamora, en el ex colegio Nuestra Señora del Rosario, también un terreno gigante. Fíjense que están ubicados en instalaciones, o sea, en comunas que tienen un metro cuadrado muy caro. Entonces tú dices, pero no se desarrollan. Entonces, si yo voy por el valor de los flujos de caja que genera, ahora es poco. ¿Pero por qué? Porque cuando lo desarrollen 5, 10, 15 o nunca. Y fíjense que ahí podría haber una complicación. Entonces tú dices, sí, la proyección de los flujos de caja puede ser difícil, pero si nunca lo puedo desarrollar, ¿qué puedo hacer? ¿Venderlo? Venderlo. Eso tiene sentido. Entonces tú ya lo vendo. Listo. Por ahí podría ir una parte. Entonces uno dice, ya, pero fíjense, si yo pienso en el Costanera Center o en el Alto Las Condes, ¿cuáles son sus tiendas anclas? Las de la misma franquicia. Ya. El París, el Jumbo. O eso. ¿Qué más? Creo que hay un Easy en el Costanera. El Easy. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia. Cencosud Shopping Center le arrienda el 65% de la superficie a sus propias tiendas. Porque, bueno, uno dice en el mall no, si en verdad el espacio no es. Sí, pues, pero lo que pasa es que Cencosud Shopping Center, una parte importante de los metros cuadrados son Power Center. Entonces, si uno va al Jumbo de Peñalolén, por ejemplo, o al Jumbo de Bilbao, oye, el 98% de los metros cuadrados es el Jumbo. La otra es una tabaquería, un banco, pero son los menos, po. Lo otro, el duro es el supermercado. Y porque es cierto, Cencosud genera el 60% de todos sus ingresos provienen del supermercadismo, perdón, el 75%. Entonces uno dice, ya, eso no es igual porque el Parque Arauco, ¿cuáles son sus tiendas propias? Ni una. No hay tiendas propias del grupo Parque Arauco. ¿Se entiende? Inclusive podría pasar, por ejemplo, el Marín Arauco. No es del Parque Arauco. Es un joint venture entre el Parque Arauco y Ripley a media, que originalmente, de hecho, era un tercio Cencosud, un tercio Ripley y un tercio Parque Arauco. Entonces, eso hace una diferencia significativa. Entonces, tú dices, oye, Cenco quizás es más comparable a Mall Plaza, porque Mall Plaza sí tiene que traer ancla y quizás lo más evidente es o el Mall Plaza Egaña o el Mall Plaza Los Dominicos. ¿Qué anclas trae? Falabella Ripley. Falabella. Ripley no sé. Podría venir, pero esa la ha hecho a pelear con París. O con H&M o con Forever 21. La Antes de que de quebrara. Home Center también Home hay Center. en Plaza Las Américas. ¿Qué más? El Totu. El Totu. Y son todos de Falabella. ¿Se entiende? Entonces, ya, pues el Parque Arauco no tiene esa posibilidad. Por eso que ahí tú puedes decir, oye, quizás le arriendo más barato para que venga más gente a alguno. Del Parque Arauco no, pues en el sentido más purista, y yo le arriendo aquí al mejor postor y chao, el que no le gusta se va. No, es que del grupo hay que bajarle el arriendo al Jumbo, no, nada, chao, se va, no. No conozco a nadie, todos son un arrendatario X. ¿Se entiende? Entonces ahí hay algo. Además, el Parque Arauco, o Cencosud Shopping y Mall Plaza tienen operaciones en Perú, tienen operaciones en Colombia, pero proporcionalmente al total son bajas. En cambio, la operación de Chile para el Parque Arauco es más pequeña que la suma de Perú y Colombia. Ninguna de las dos es más grande que Chile, pero las dos sí son más grandes que Chile, la suma de ambas. ¿Se entiende? Entonces uno dice, oye, que habría que valorizarlo por país. ¿Se entiende? Es un problema que cuando uno tiene un grupo de empresas, tú tienes dos posibilidades, valorizarlo o evaluar el proyecto en su conjunto, como en el consolidado o la suma de partes. Entonces tú puedes decir, no, pues, no voy a ver la empresa completa, no sé, la papelera. Oye, es que mira, tiene una super planta
en Puente Alto, pero creó una super planta también en Brasil, y la planta de Brasil tiene unos riesgos distintos que hay que capturarlos con otras betas, con otras tasas de descuento, con otras tasas impositivas, con otras estructuras de capital, porque los bancos te conocen más, te conocen menos allá, no te prestan plata, y ahí uno sigue sucesivamente. Entonces uno dice, ya, lo que quiero sacar es el beta desapalancado. ¿Cómo estimo el beta de la deuda? Por la tasa a la que se están transando los bonos de la compañía en el mercado, Ya, eso supone que la aproximadamente. compañía tiene bonos, Sí. ¿entiendes? Que eso son las menos en realidad, son súper sexy que nosotros la miremos en clase y que la grande empresa y estado financiero y millones, pero es probable que a ustedes no les toque hacer eso en la vida. Las otras empresas con suerte tienen bonos. Entonces, si alguien trabaja en una pyme, tiene su propio emprendimiento, igual hay una tasa de descuento. Y aquí sí uno tiene que hacer este benchmarking, ir aproximándose por comparable, porque yo igual tengo un pequeño negocio de delivery y ahora quiero abrir otra tienda, pero quiero ver si tiene sentido económico, algo a ver cómo es la TIR, ya, pues, pero cómo proyecto los flujos y contra qué, o sea, me da una TIR de 8%. No me dice nada porque no tengo un punto de referencia. Entonces, fíjense que si ustedes le dicen, oye, esto es 1, o esto es 2, o este es 5, o este es 10, no sé, po, una rentabilidad de 11% efectiva al año, ¿es buena o no es buena? Depende. Depende de lo que Depende de hiciste qué. del benchmark. O sea, depende de la Depende de la industria. volatilidad. Ya depende del riesgo, ya del beta, listo, eso es una buena respuesta. O sea, si tu beta es de 0,3, de tener una empresa utility, tu beta es súper bajo, Agua Andina, que cuando a mí me tocó asesorarlo era 0,45 más o menos. Ya. Si renta 11% Agua Andina suena súper bien. Si tú vas a poner un mall en Etiopía, suena súper mal, o en Argentina. ¿Se entiende? O en Venezuela, o en Egipto, o en Grecia, o en Turquía. ¿Se entiende? Entonces depende de muchos factores. Y fíjense que ahí ya vamos en 10, 15 cosas que quizás eso no es los flujos de caja, porque los flujos de caja digo, mira, por último, supongo una perpetuidad, eso me va a dar algo. O sea, yo puedo ver que hay ciertos contratos, etcétera. Entonces eso supone que existe un bono. Y si no existe un bono, Profe, pero Cristóbal, en un caso más sencillo que haríamos para calcular el beta de la deuda. no sé, pues hacia allá voy. Quizás esto no existe. Voy a decir al tiro es una idea interesante, pero la verdad es que yo nunca he calculado eso en la vida. Porque el profesor en finanzas corporativas lo explicaba, pero decía que no se usaba mucho. No sé, eso es lo que quiero decir. O sea, ahora que recuerdo, sí, lo usé una vez de todas mis valorizaciones. Pero, ¿por qué? Miren, ustedes dicen ya, la tasa del bono, ¿qué tasa? ¿Ya la yield to maturity? ¿La yield to call? Y ojo, puedo seguir abriendo esto. Tú tienes, tú dices ya, este es el precio del bono. ¿El bono se transa al 105,3% del valor par o se transa al 105,7% del valor par? Notarán que si yo calculo la tasa a la que me va a dar ese valor, acá invento, esta me puede dar un 8,1%, esta me puede dar un 7,9%. ¿Cuál escojo? Y solamente estoy hablando del yield to maturity, o sea, si yo supongo que el bono va a vencer, pero tú podrías decir, oye, el bono lo van a rescatar anticipadamente, y la empresa no me tiene que avisar, pero en algún momento. Entonces, por eso que hay un cálculo del rendimiento hasta que se ejerza esa opción de prepago, digamos. Y puede ser súper importante para algunos, porque el premio que te pago es súper alto. Entonces digo, yo rescato, pero rescato al 105, al 108, al 110% del valor par. Y aparte digo, ya, pues tengo que escoger 8,1 o 7,9. ¿Cuál creen que es? O el promedio. Ustedes díganme. O sea, depende, con lo que decía antes usted, quizás de qué quiero que me entregue el resultado. Si quiero que los flujos Pero de... ese es la gran Masterchef en el fondo. Estamos cocinando los números para que nos den algo. Que, o sea,
Eso pasa, pero creo que es súper poco ético. O sea, y yo creo que a esa presión ustedes se van a enfrentar a veces. Oye, hay que subir los números porque estamos vendiendo la empresa y esta empresa nosotros ganamos un porcentaje por lo que se venda. Pero en realidad lo que uno quiere dar es una opinión insesgada, un fairness opinion. Entonces, no es lo que tú quieres, no es lo que el otro quiere. A mí me pasó en una asesoría, teníamos que valorizar un grupo de empresas. Entonces, yo hice la valorización como a mí me parecía que había que valorizarla. Pero, y en nuestro mandante era Price. Entonces, Pricewaterhouse trajo a los socios que iban como a supervisar lo que nosotros hacíamos con otros profesores de la Chile. Y entonces, un socio decía el de evaluation. No, yo creo que vale más, no, es que los flujos de caja, este negocio es súper, va a crecer mucho más. Esta empresa tenía un negocio de bodegas que tenía un showroom y oficinas clase A al frente y hacia atrás puro galpón. Entonces tenía una oficina súper buena, pero quedaba en Pudahuel. Entonces como que no tenía nada que enviarle al Golf o a Las Condes y hacia atrás tenía un metro cuadrado súper barato. Y ese negocio era muy bueno, baja vacancia, buenas TIR del negocio, excelente. Entonces decía, no, van a crecer mucho más. Ustedes están subestimando lo que va a crecer. Entonces decía, hay que valorizar la más cara. De la misma empresa de Price, llegó el jefe de tax y dijo, no, si nosotros estamos valorizando esto para ir a justificar ante impuesto interno, entonces si yo digo que vale más, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a tener que pagar la empresa? Pagar más Más impuestos. Impuesto. Entonces el otro decía, no, baja la tasa. No, o sea, baja el valor, sube la tasa, no sé, descuéntale los flujos de caja, pero es más barato. Se ponían de acuerdo de la misma empresa y dije, lo que ustedes quieran proponer después a mí me da lo mismo. Yo voy a dar un valor que es el valor razonable y se acabó. Si ustedes después, y ha pasado en otras veces, nos pasaba con el profesor Montenegro, decíamos, mira, tú vas con el mismo valor, esta acción vale 100 ya. Tú puedes contar una historia que 100 es súper barato para que te la compren, o tú puedes decir que la empresa es un asco y que por 100 deberían vendértela, por el mismo precio. Después ya depende mucho de la narrativa que uno tenga para contar cómo llegaste a ese valor. O sea, me acuerdo que el equipo del CFA de hace 2 años, del 2018 era el de Lagos, que tenían que valorizar hortifruti, en el fondo decían, mira, yo tengo que hacer, o sea, esta empresa excelente, va a crecer, se fusionó con Grupo Rocío, creo, mira, tiene unos campos y tiene un rendimiento por hectárea mucho mejor que el resto, y los berry en China es potencial de crecimiento, y por eso mi recomendación es Cell. ¿Cómo? Sí, es que no, es que creemos que el precio está caro, pero ¿cómo me acabáis de contar que la empresa es excelente y entonces ustedes quieren vender? No tiene sentido. O ustedes chaquetean a la empresa y me dicen vender, o ustedes tienen que cambiar la recomendación a buy. Y eso va a pasar. A veces tú dices, oye, esta empresa tiene un beta súper, súper bajo. O sea, miren, los equipos de fútbol también nos pasaba con el anterior a ese, el equipo 2017. ¿Cuál será el beta de un equipo de fútbol? Alto. ¿Alto? ¿Por qué? Depende del fútbol como tal. ¿Y eso es riesgoso? Depende de que ganen partidos. Pero si ganan un partido, ¿en cuánto mejora el performance financiero de la empresa? Poco, yo creo. Poco, porque si gano un partido, fíjate, ya, si gano la Copa Libertadores, la UEFA, lo que sea, ¿qué ganan los accionistas de la empresa? Nada. Nada. Esos torneos tienen premios financieros. Sí, pues tienen un premio, pero ¿con quién se reparten los premios? Con los jugadores. Con los jugadores. O sea, si queda algo, es una cosa súper residual para los accionistas. Y es probado que el equipo quizás no es una inversión financiera. Todos los equipos del mundo transversalmente pueden revisar el Ajax, pueden revisar la Juventus, la Lazio, la Roma, el Manchester United, un asco de sus bonos, son un desastre en Europa. Lo de peor performance, azul, azul, blanco y negro, cruzados, todo un desastre. Y fíjense que uno dice, pero tiene que ser alto, porque mira, ¿cuál es la industria en la que están los equipos de fútbol? Si la pudieran definir ese sector económico, ¿qué es? Entretenimiento. Entretenimiento. Por eso que, por ejemplo, en ese año, yo creo que era el año de la José y de la Isi, era el 2017. Bueno, Marcelo quizás después puede corroborar, pero ese año que tenían que valorizar Cruzado, tenían
decía, mira, los comparables que te sugiere Bloomberg, el Cinehoids. No, pero no, es que el Cinehoids es de entretenimiento, ir al estadio también es entretenimiento. Entonces un restaurante, también entretenimiento. Entonces jugar golf, también entretenimiento. Pero alguien me va a decir, oye, pero el Cinehoids no tiene nada que ver con un estadio. Porque, ¿qué será más fiel? ¿La gente que va al Cinehoids o la gente que va al estadio? La que va al estadio. Entonces el beta quizás debiese ser más bajo. Y si uno calcula la regresión estadística, el beta te da cualquier cosa. 0, menos 0,3. ¿Por qué? Porque a veces al equipo le va mal y la acción reacciona para arriba. Porque el equipo así ya como que si va a descender a segunda división lo van a ver más. Como para apoyarlo, etcétera. Entonces, como que van hacia el otro lado. Entonces, quizás en el sentido estadístico el beta no te explica ninguna cuestión. ¿Se entiende? Entonces podría pasar que uno dice, oye, el beta será bajo, será alto, no es tan claro evidentemente. Entonces uno dice, mira, uno de los betas, de los tantos betas que hemos nombrado, y porque estamos haciendo un Capital Asset Pricing Model, o sea, si los que ya pasaron Equity, Jaime Valenzuela habrá destrozado CAP, me habrá dicho que el 3 factores de Family Friends, 4 factores de Carhartt, 5 factores de Family Friends, etc. O sea, esto lo podemos multiplicar por 5 y tenemos más problemas todavía, no más. Entonces, comparado con proyectar los flujos de caja, es harto más complejo calcular las tasas de descuento, ¿se entiende? O sea, por eso que en pregrado hacemos 4 clases, 5, 6 clases si exageramos para proyectar los flujos de caja y hacemos 12 clases de un Finanzas 2 para calcular la tasa de descuento. No es trivial, es porque así es de complejo la realidad. Entonces tú dirías, ya pues la empresa no tiene deuda, o tiene solo pasivos que son cuentas por pagar, por ejemplo, que no tienen un costo explícito, no hay una tasa, es un contrato de leasing. Dice, no, pues yo te arriendo todas las instalaciones, el Cinehoids de la Reina, solo te arrendaba, MetLife le dio un leasing por 20 años del edificio completo. ¿Y cuál es la tasa? No sé, pues dice que le pague $1 millón al año. ¿Y cuánto es la tasa? No sé. No tengo idea, no hay tasa, pues hay una cuota, no hay un canon de arriendo y se acabó. No es explícito, es implícito. Entonces la realidad podría ser mucho más caro estimar el costo de financiamiento de ese tipo de cosas. Y como hago la estimación de la estimación de la estimación, ahí es donde está la parte compleja de hacer una evaluación de un proyecto, de valorizar, etc. Entonces, además, miren, digamos que ya, si escojo el promedio, tiene todo, podrían decirme cualquier cosa, o sea, lo que quiero decir es que bien contada la historia podría ser que 8.1 es bueno y 7.9 es bueno. 8% alguien me va a decir del promedio, pues, ¿para qué nos vamos a complicar? Pero fíjense que 8% no es un dato real. Nadie compró el bono por 8% ni nadie vendió por 8% de tasa al año. Y además uno dice ya, yo compro la tasa el bono a la tasa del 8%. Eso es lo que mal, muy, muy mal en Chile llamarían la TIR del bono, pero no es la TIR. La TIR es un concepto de evaluación de proyectos, no es la TIR del bono, ya. Pero para que yo tenga esa rentabilidad del 8%, cada vez que me pago un cupón, ¿qué debería obtener? Debería reinvertir ese dinero a la misma tasa, al Que es un 8%. supuesto de la TIR, pues entonces todos los años debería tener 8%. Entonces dice, eso no va a pasar. Da lo mismo si es más alto o más baja, tú sabes que no va a lograr a reinvertir. No, pero en promedio. Bueno, seguimos haciendo el promedio, el promedio, el promedio. Y además, tú vas a decir, listo. Eso supone que yo voy a ganar 8% si me paga todos los cupones. ¿Pero me va a pagar todos los cupones? No se sabe porque hay un riesgo de default. Listo. Entonces no es que... Por eso que la TIR... bueno, me molestó poner la TIR del bono, pero esa tasa es un rendimiento, no es un retorno esperado, es un retorno ofrecido. Tú dices, no, mira, sabéis que la probabilidad de que me pague esto es 70%. Y por eso que después uno hace unas sensibilizaciones, no sé, en Excel la habrán hecho con el Nico Magner, oye, que si yo voy a hacer una simulación de Monte Carlo, también lo habrán hecho en gestión de riesgo, etc. Es un retorno ofrecido y lo que estamos calculando acá es un retorno esperado, porque yo sé que en promedio no voy a obtener 8. Entonces tú dices, ya, 5,6%, sí, eso es. Ese es el retorno esperado. Entonces,
¿cómo estimo esta probabilidad? Es súper difícil. Si yo tuviera esto, entonces sí puedo decir, oye, 5,6% es igual a RF más el beta de la deuda más el premio por riesgo de mercado, que era lo que ustedes me sugerían al principio. ¿Se entiende? Súper complejo, y es solamente un negocio en que construye un mall y se lo arriendo por contrato a alguien. No estamos diciendo que tú investigues 50 años para una cura o que tengas casi la vacuna contra el coronavirus, pero fallaron las últimas pruebas y hasta ahí llegó tu proyecto y ya no vale nada. ¿Se entiende? Entonces, puede ser complejo en flujos de caja, sí, pero calcular la tasa de descuento es años luz más complejo. Esa es la realidad. Entonces, pongámoslo en términos simples solamente para recordar. Si alguien en realidad no se acuerda nada de este concepto, una fórmula, etcétera, por favor usted abran el micrófono, levanten la mano, como les sea más cómodo. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, valor del dinero en el tiempo, lo más básico. ¿Uno prefiere 1 millón ahora o 1 millón en 5 años? Ahora. ¿Qué? Ahora. ¿Por qué? Asumiendo que las tasas son positivas, las tasas de interés. Y que quizá eso no es cierto. 1/3 de todos los bonos del mundo se transan a tasas negativas. ¿Se entiende? Entonces, claro, si uno está en Europa, no tiene tanto sentido ese supuesto. Si nosotros estamos acá, en términos nominales tiene sentido. La tasa en pesos todavía sí, la tasa en UF no es así. Depósito, tasa negativa. Bonos del central en unidades de fomento, los BCU, a tasa negativa. Y eso pasa hace 8 años. Pero es por el tema de consumo intertemporal. Si yo voy a estar adelantando consumo o retrasando consumo, tiene que haber un premio o un castigo. Por eso, pues, pero ¿por qué? Porque tú podrías hacer otra cosa. Se refiere al costo de oportunidad en el fondo. Que dado que yo estoy atrasando el consumo hacia el futuro, entonces tú debieses ser compensado por la molestia. Pero la molestia no es tal, por un favor, porque así yo te doy 0%. Mira, te aseguro que mañana te devuelvo lo mismo. Eso es mejor que llevar la plata al banco y asegurar que te van a cobrar 1% en Suiza. Y aparte te voy a cobrar 1% y hay algo de inflación. O sea, en términos reales podría salir hacia atrás, peor todavía en el fondo. ¿Se entiende? Todavía vamos a suponer eso, porque si no, como que se desmoronan todas las finanzas del mundo. Pero quizá debiésemos tratar de incorporar esa idea gradualmente, y es complejo. También se van a encontrar realmente, lo que le decía el Juaco recién, se van a encontrar con cosas o que son muy complejas de estimar o que nadie quiere valorizarlas porque si es que no es imposible, es súper difícil de medir, de que el valor tenga sentido, sea razonable, sea fiable y aparte se pueda explicar. Me acuerdo, 2015, al grupo del Magíster de Finanzas le había tocado valorizar Maciza y les fue súper bien. Después, el 2016, nos fuimos a Estados Unidos con ellos y todo. El anfitrión fue la Chile. Fuimos a la Chile y la Chile se le ocurrió ocupar un modelo de 3 factores. No tenía ni idea de lo que estaban haciendo, porque obviamente es súper difícil y los jueces se fueron en mal. Oye, pero el beta al tamaño, ¿por qué el beta al tamaño? Y el beta al estilo, la relación libro a bolsa, ¿qué significa eso? ¿Y qué políticas contables aplica? Y entonces empiezan a tiritar y ahí se desmoronó toda la evaluación. Igual que la Finisterra, que dijo que los retornos distribuían triangular. Chao, hasta el decano de la Finisterra se reía en el público. ¿Entiendes? Entonces, como que hay cosas que uno puede decir, oye, esto va a ser súper sofisticado, lo vamos a hacer por opciones reales, etcétera, una cosa bien sofisticada, un árbol binomial y todo, es inexplicable. ¿Se entiende? Si ustedes quieren decir por qué debiese valer menos el valor del dinero en el tiempo que va a ser entregado en el futuro, bueno, porque ese valor del dinero en el tiempo te compensa por la inflación. Ah, pero en este país no hay inflación. Bueno, quizá porque hay una incertidumbre, tú duermes mal en las noches porque quizás no te paga Argentina o no te paga la... Eso vale algo, el malestar. No, es que a mí me gusta el riesgo. Bueno, entonces porque tú al lado pudiste haber obtenido algo más. Ah, sí, no es por el riesgo, es por la base, por la tasa libre de riesgo, que quizás ese es como el building block, como la base, digamos, la base suena de buena forma.
como el bloque inicial, el radier, para partir cualquier tasa de descuento, que si después yo le sumo un beta, 2 betas, 3 betas, 10 betas, es distinto. ¿Se entiende? Entonces, ese retorno de la inversión al lado es un costo de oportunidad. Por eso cuando se habla de los fondos de pensiones, que es algo que vamos a discutir con un fondo público de pensiones, que está en el caso del Cook County, que yo ya lo subí al final de webcurso, hay una sección que dice caso. Entonces uno dice, sí, pues es que no, yo me voy a llevar la plata a otra parte. ¿A dónde? No, es que sí, yo lo haría más. ¿Dónde? Díganme una inversión real, porque en teoría suena que uno siempre lo haría mejor. Pero porque siempre uno cree que, oye, no, esto es mejor. Pero claro, ¿a dónde? Pues muéstrame una inversión real que con ese nivel de riesgo, de volatilidad, de beta, de todo lo que ustedes han dicho, produzca un mejor performance. ¿Entiendes? Entonces, debiese compensarte por algo. Entonces, uno dice, mira, criterios más utilizados, el valor presente neto. Yo creo que nadie debe tener problema con eso. Proyecto los flujos de caja en el futuro, los traigo a una tasa de descuento y eso le resto la inversión inicial. Si el BPN es positivo, acepto. Y si no, rechazo. ¿Sí? Si no el BPN, ¿qué otro criterio de evaluación es súper importante? El índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad, es cierto, cuando hay restricción de capital, es súper importante, porque en realidad tú tienes un racionamiento, entonces típica, quizás para la empresa no es un problema, pero para los departamentos es un problema, porque tú dices, oye, tengo 100 millones para marketing. ¿En qué lo pongo? ¿En YouTube? ¿En TikTok? ¿En Instagram? ¿En Google Ads? ¿O lo reparto entre todas? ¿Cuál tiene el costo de conversión más alto por cliente? ¿Cuál tiene la mayor tasa de rentabilidad? ¿Cómo rastreo esos ingresos? Es súper difícil medir los KPI para las campañas de marketing, por ejemplo. Es súper, súper difícil. Entonces, y cada vez se han vuelto ¿Es un más KPI, cuantitativas. Perdón, un KPI. Buena pregunta. Un KPI significa, lo voy a poner aquí. Key Performance Indicator. Indicadores claves de éxito. ¿Sí? Entonces son como las métricas con las que te van a medir. Entonces, para las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, tú dices, ya, mira, ¿cuánto es la satisfacción del cliente? ¿Cuánto fue el BPN que produjeron tú? Eso es difícil de ver, pero ¿cuánto fue la utilidad que produjo tu región geográfica, o tu local, o tu canal de venta? Entonces, muchos de nuestros egresados de marketing, por ejemplo, son Key Account Manager. Entonces, tú dices, mi amiga, la Cami. Soprole, y ella, bueno, hasta hace muy poco, se encargaba de todo lo que tiene que ver con Walmart. Entonces tú dices, oye, si Walmart compra 100 pesos menos que el año pasado, no hay bono para la Cami. Entonces, eso podría ser un indicador. El aumento en ventas, la satisfacción, podría ser súper importante a la gente que trabaja en supply, en abastecimiento, que, por ejemplo, no haya quiebres de stock. Y tú dices, ya, después de hacer uno de súper estudios de optimización de procesos, etcétera, hay que tener al menos en sala de venta 500 litros de leche. Entonces, cuando Walmart te diga, oye, ya quedan 600, habría que traer el pedido mañana, y tú llegaste pasado mañana y tuvo en sala de venta 400, chao. No, ese no hay cumplimiento. Y entonces, todo ese tipo de indicadores son los que van a ser base de la evaluación de desempeño que se hace al final. Algunas empresas hacen cosas más sofisticadas como el balance scorecard y hacen ponderaciones, etc. Otras dicen, mira, tiene que cumplir con estas 4 métricas, llegó a todas las reuniones, hizo las presentaciones bien, tiene estos indicadores, estas utilidades, se gastó menos del presupuesto, lo hizo más rentable, abrió tantas locaciones, no sé, tiene esta evaluación de los proveedores, de los clientes, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de indicadores cuantitativos, digamos, son KPI. ¿Entiendes? Entonces, podría ser el índice de rentabilidad, pero ¿cuál otro? ¿La TIR? La TIR. La TIR es el otro más utilizado. Digamos que la TIR, de hecho, es marginalmente más utilizada que el valor presente neto, porque la TIR no requiere de la tasa de descuento. Pues fíjense que ustedes ya saben harto más de que cuando uno plantea esta idea hace 1 año y medio, así como en un Finanza 1, y aún así no es súper complicado calcular la tasa de descuento para calcular el BPN, pero uno dice, pero la TIR no requiere la tasa, más o menos podría ir entre estos rangos, entonces te da algo de flexibilidad. ¿Se entiende?
Entonces, ahí uno podría decir perfectamente el criterio de la TIR. En algunos casos te conviene ver la TIR, en otros casos te conviene ver el VPN. La gracia de la TIR es que tú podrías comparar proyectos. El problema del VPN es que tú no puedes comparar proyectos, porque yo te digo, mira, yo voy a hacer un strip center cuyo VPN son $50.000 o voy a replicar el Alto Las Condes y su VPN es $60.000. ¿Cuál debería hacer? Claro, usando el VPN debería elegir el de mayor VPN. Sí, ese es mi Pero criterio. podría ser que la inversión es desproporcionadamente distinta. Yo voy a hacer una cosa bien vecinal que tiene 15 tiendas, la otra tiene 300 tiendas. Entonces, no es lo mismo. Entonces, tú dices, quizá el tamaño podría hacer un ajuste o la región geográfica o lo que ustedes me sugerían. El spread por riesgo país. Ni siquiera quise llegar a esa complicación, pero el spread por riesgo país suena bien. ¿Cómo calculo el spread por riesgo país? El diferencial de las tasas de la economía chilena contra la norteamericana, por ejemplo. Claro, pero ¿qué bono? ¿Qué bono de Chile comparo con el Tibón 10? Que ya eso fue una elección entre el Tibil 30 y el Tibón 10. Podría ser el bono a 10 años del Banco Central. ¿Y por qué no el de la Tesorería General de la República? Es complejo elegir entre un BTP y un BCP. Pero uno dice, oye, pero uno está en pesos y otro está en dólares. Quizás no es comparable. Algo que me decían ayer en Bloomberg en la mañana es que, por ejemplo, uno podría decir, oye, hay un diferencial de tasa. Sí, pero hay un diferencial en inflaciones, no es solamente un diferencial en tasas reales, es un diferencial en tasas nominales. Hay una depreciación esperada o una apreciación esperada del tipo de cambio. Ah, no, quizás como que no es comparable directamente. Entonces, ahí lo que uno podría decir es, bueno, quizás la TIR es más fácil por un porcentaje aquí en Inglaterra, en Sudáfrica, en Japón. ¿Entiendes? Son los criterios más utilizados para evaluar proyectos. Entonces uno dice, mira, lo primero que debiese hacer sería proyectar los ingresos. Normalmente uno hace lo que ustedes me sugirieron. Mira, yo tengo los ingresos y tengo, por ejemplo, lo que tuvo el año pasado. Entonces, por ejemplo, quizá algo que sea más simple. Tú podrías decir Netflix. ¿Cómo proyecto los ingresos de Netflix para este año? La cantidad de suscripciones por lo que le cobran por suscripción. Eso. Ya dice, fácil. Pero digo, hice una película. ¿Cómo proyecto los ingresos por una película? Obviemos la pandemia, por favor, porque ahí uno puede decir es imposible de ver. O Mulan te pintaba para éxito, es un desastre. Entonces ya no voy a estrenar más cosas en Disney Plus, ya quedé peleado con todos los cines, no, ese tipo de cosas no. Pero uno dice ya, obviando la pandemia, ¿cómo proyecto los ingresos que va a obtener un cine? Una La venta película. de entrada. Ya, pero ¿cómo? ¿Los pagos por el derecho a la película? Podría ser, o sea, fíjense que la película te genera más de un tipo de ingreso, lo mismo que un equipo de fútbol, te genera derechos de TV, te genera publicidad, te genera borderó, la venta de entradas con seguridad, pero hoy la venta de jugadores, me acuerdo justamente ahí el grupo de la ICI decía, ya, pero es que mira, Cruzado, ¿cuál es el mejor jugador que han vendido en la historia Cruzado? Si alguien es de la Católica, sabrá. Medel. El Gary, listo. Pero ¿cuál es la probabilidad de que te aparezca otro Gary ahí entrenándolo en tus propias juveniles? No tenemos idea. Entonces tú dices, oye, por eso que esta idea, por ejemplo, que en la contabilidad uno llama de operaciones descontinuadas, ingresos extraordinarios, ganancias extraordinarias, como quieran llamarlo, que es súper improbable que tú puedas decir con certeza, oye, ya, yo voy a ganar tanto por venta de jugadores, tanto por préstamo de jugadores, ya, yo tengo un jugador, ¿en cuánto te lo arriendo? No, es que
esto es un leasing, no, vamos a calcular la cuota contra el valor razonable. Ya dime cuál es el valor razonable de un jugador que tú criaste los últimos 10 años, desde que tenía 6 años y ahora lo vas a mandar a préstamo a Everton. Entonces fíjense que podrían haber varias fuentes de ingresos. Entonces uno dice, la película, ya, la mayor fuente de ingresos seguro que es la taquilla, en el cine, ¿sí? Pero después podrían surgir otro tipo de ingresos. O sea, de plano, antes de exhibir la película podría tener ingresos. Tú podrías decir, Cobra Kai. Oye, capaz que esté auspiciada por Kurz porque en realidad toman la misma cerveza todo el rato. ¿No habrán pagado plata? ¿O no será que si aparece el iPhone todo el rato, será que Apple puso plata? ¿O cada vez que enfocan los computadores dice Dell o dice HP o dice Sony en los televisores? ¿No habrán pagado plata? Ya, ahí tengo otro ingreso. ¿Se entiende? Que quizás es más fácil cada vez que haya un contrato, pero tú dices, podrían haber otro ingreso. Merchandising. Merchandising, eso podría ser súper importante y eso es súper difícil porque tú dices, oye, la película, ¿cuándo voy a saber si hay merchandising? Si es un éxito. Cars es el clásico ejemplo que le fue modestamente en el cine, 500 millones de dólares, pero en merchandising 8.000 millones de dólares. Eso supera cualquier otra Frozen película. también. Frozen, pero Frozen sí fue muy buena en la taquilla, 900 millones de dólares. Entonces, como que ahí por eso que Frozen es la segunda más rentable, bonito, animado, después del Rey León. ¿Se entiende? Entonces, pero tú si ves todos los ingresos, Cars no tiene comparación. Que tú dices, no, es que después llegó un acuerdo con el McDonald's, que en la cajita feliz incluyeran los muñecos y las tazas, etcétera, y no sé, y después creé en Disneyland una parte. Ah, chuta, es difícil de verlo venir. ¿Se entiende? Por eso que hay esas flexibilidades pueden capturarse de otra forma. Entonces tú dices, además ya tengo los de streaming, pero podría hacer las licencias también. Pues oye, no, es que Awkward en realidad la había estrenado justo y cerraron todos los cines por la pandemia. Entonces le estaba yendo relativamente bien, pero le di 2 semanas, no pude dar más. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿O solo la pongo en Disney Plus? ¿O en verdad se la arriendo a Amazon, se la arriendo a Google Play, se la arriendo a Apple TV, se lo arriendo a todo? Porque va a generar más ingresos. O la dejo exclusiva para que vengan suscripciones. No es tan claro, ¿se entiende? Y esas licencias podrían ser para transmitirla una cantidad de veces limitada, podría comprarla perpetuamente, podría darla por un tiempo a Netflix, podría hacer tantas cosas. ¿Se entiende? Y además podría pasar algo, po. O sea, si le fue bien al Rey León, ¿qué es lo obvio que tengo que hacer? Secuela. Secuela. ¿Se entiende? Pero fíjense que ahí genera un problema, y eso quizá, ojalá lo haya dicho Augusto en opciones, pero eso es la base de las opciones reales. Tú dices, ¿qué películas debo hacer secuela? ¿Las más exitosas o las menos exitosas? Más exitosas. ¿Por qué? Porque así logras enganchar a la gente. El problema es que la secuela probablemente no sea tan exitosa como la primera. Eso es. Po. Mientras más exitosa sea la primera, la segunda tiene más riesgo de fracasar. Mucho más riesgo, probado estadísticamente. Hay un caso de opciones reales, el Sequel Project, que dice eso. Entonces tú dices, hoy si le fue muy bien, Avatar. Quizás no deberíamos ser nunca Avatar 2. Quizás por eso James Cameron lleva como 12 años volviéndola a planear, pero quizás nunca va a ser Avatar. ¿Se entiende? Entonces quizás, claro, Avengers Endgame es la película que ha generado más taquilla en todo el mundo, 2.800 millones de dólares. En algunos cines estuvo ya como un año, pero quizás nunca más llegue a eso. Va a ser imposible. O sea, te puede generar tantas cosas. En esos casos, la proyección quizás debe basarse en otros parámetros. ¿Se entiende? Entonces, ahí sí uno podría decir, mira, es que más o menos las películas que han tenido estos presupuestos, o nosotros tenemos en promedio que por cada dólar invertido se genera esto, hay proyecciones, pero tú puedes decir, no, esto tiene que ver con la demanda, o sea, Pixar llega a tanto, Marvel llega a tanto, las otras películas de Disney llegan a tanto y tengo eso. Tengo una estimación de cuánto participo en el mercado, entonces yo voy a copar las salas. Nadie puede proyectar otra película. ¿Profe? ¿Cuál es el timing correcto? Perdón, Rodrigo.
Y en el caso de Cars, por ejemplo, donde la 1 no le fue bien, la 2 le fue peor y la 3 le fue peor, pero merchandising cada vez que salía una nueva película subía y subía y subía y subía. Con eso. Como, O sea, lo mismo el Rey León 2 y 3 son un asco. La 3 casi nadie sabe que existe en el fondo. Pero fíjate que hay algo que uno no ve, que uno podría decir, oye, 25 años se nos ocurrió tirarla en live action. Que podría pasar que diga, oye, ¿por qué no hacemos el live action de una película, no sé, de los años 30? Que nadie se conociera. Podría ser súper incierto en una proyección, es imposible capturar eso. Y tenemos que aprender a vivir con esa realidad. La proyección no puede ser perfecta. No, porque lo perfecto va a ser enemigo de lo bueno. Que quiero capturar todas las flexibilidades, no, eso no va a pasar. Quizás puedo estimar algunos precios, quizás el promedio no es un dato real, pero es lo que tengo a la mano, es justificable, es claro de transmitir. Si yo me voy con un modelo loco, así como de opciones reales, y voy a presentarle, no sé, a los trabajadores de la fábrica, no van a entender nada. ¿Entiendes? Entonces, como que también hay que adaptar las metodologías con las que uno evalúa los proyectos, valoriza las empresas, en el sentido de que vaya a tener algo razonable que obtener. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, veamos ya la proyección. Ya ese crecimiento podría tener sentido. Lo que sí es obvio es que todo parte de los ingresos. ¿Sí? Los ingresos son la razón de existir, porque al final uno dice, oye, los costos variables varían en función de las ventas. Si yo vendo más, capaz que hago ciertas inversiones en propiedades, planta de equipo, o en otro intangible, en propiedad, inversión, lo que sea, pero voy a ampliar la capacidad porque no puedo seguir vendiendo más, pero tiene que generar tanto. O al revés, voy a desinvertir, casa idea. Oye, cada tienda que no genere al menos un EBITDA, que puede ser un indicador desastroso, pero así era, de 30 unidades de fomento mensuales por metro cuadrado, entonces se cierra. Ya, pues entonces, ¿qué hice? Desinvertí, entonces como que tu CAPEX es negativo, estoy recuperando lo que invertí, pero se volvió mucho más rentable el proyecto comparado al tamaño de la inversión. Entonces, por eso también, si la inversión es de 100.000 millones de dólares o es de 10 millones de dólares, es distinto. Entonces, por ejemplo, ya que estábamos en las películas, claro, Avengers Endgame en realidad es la que ha vendido más en la historia en términos nominales, 2.800 millones de dólares, pero quizás no es más exitosa que Titanic, por ejemplo. Primero, porque los dólares de ahora no son los mismos dólares que del 97. Segundo, porque el presupuesto de Titanic, que era el más alto en toda la historia del mundo del año 97, era 200 millones de dólares. El de Avengers Endgame es de 400 millones de dólares. Entonces, quizás la rentabilidad sobre la inversión es sumamente distinta. Y si uno va a esos datos ya duros, Actividad Paranormal es la película más rentable de toda la historia del mundo, porque su presupuesto es una basura, 15.000 dólares. Entonces, si gana $1 millón ya una rentabilidad ridícula, no sé, 289.000%, una cosa así es la rentabilidad. Entonces uno dice, depende de lo que quiera ver, pues, no, es que yo quiero solamente ver las utilidades, yo quiero ver esto, bueno, pero la razón de ser para hacer la evaluación del proyecto es que va a traer los ingresos. Y muchos de los otros factores que uno proyecta, que la depreciación, que las cosas y lo que vamos a hacer en el TEC, depende de esos ingresos que uno espera obtener. ¿Se entiende? Después uno ya puede meterle todo lo que ustedes han aprendido, más estadística, más econometría, entonces puede decir, bueno, mira, estos son todos los costos históricos, voy a hacer una regresión lineal. El alfa son los costos fijos y el resto va a ser el beta por lo que yo espere de los ingresos por venta, me va a dar los costos variables. En el fondo el beta es como la razón de contribución. Ah, ya. Entonces hay algunos costos que son evidentemente variables. Por ejemplo, los costos de venta en general tienden a ser variables. Entonces tú compras y vendes autos. Si vendo más autos, tengo más costos de venta. Si vendo menos, tengo menos. Pero los de recursos humanos en general tienden a ser más fijos. Oye, mira, yo pago a todo evento sueldos fijos y no despido a los trabajadores, nada, tengo un compromiso. Ah, ya, entonces esos son fijos. Los arriendo, etcétera. ¿Se entiende? Entonces depende en qué industria estoy. También investigación y desarrollo es un gasto que está, pero comprometido a muerte, porque mira, fuimos a los fondos, los licitamos y ganamos y yo le tengo que suministrar y suministrar y me genera cero ingresos hasta algún día que va a dar con una patente. ¿Se entiende? Entonces, ese es un paso. Después uno dice, ya, debiera preparar el estado de resultados y ver cuántos son los impuestos.
hay cosas que son súper complejas de ver. Si tú evaluabas un proyecto el año pasado, quizás no te imaginabas que iban a cambiar la tasa de impuesto. Entonces esos cambios podrían no ser factibles de proyectar. Entonces, mira, los impuestos ahora son del 27% para las grandes empresas, 25% para las que se acogen al régimen 14D. ProPyme, 25% entonces, una empresa chiquitita, ya listo. Y proyecto 25% de impuestos mientras pueda haber. Por eso que yo diría que hace unos 10 años uno sí hacía proyecciones de 10 años en flujos de caja. Ahora uno dice, oye, ¿cuánto va a generar el 2030? Nadie sabe. Es igual de cierto como incierto. Entonces, si tú me dices que va a generar 1000 o que va a generar 10.000, no hay capacidad de evaluar cuánto va a ser el precio del cobre en el 2030, el tipo de cambio, etc. Entonces, se ha acotado mucho con el tiempo, quizás a 5 años. Y quizás la mayor parte de eso está en el supuesto del valor terminal. Entonces, esas podrían ser complicaciones prácticas que te llevan a evaluar en la práctica, no en las cosas simplificadas de Finanza 1 que uno muestra en clase, lo que voy a generar del flujo de caja. ¿Se entiende? Profe, Entonces, ajá, Manuel. una consulta con los impuestos. Lo que pasa es que el trimestre pasado tuve que valorar a Concha y Toro. Entonces tomamos 10 años de los estados consolidados. No nos fuimos por cada lugar de Chile, Estados Unidos, no tomamos los consolidados. Y cuando vimos el porcentaje de impuestos, cada año variaba. Un año pagaba 17% de impuestos, otro año pagaba 20, otro año 23. Creo que la media nos dio como 21, o sea, cercano a 22 en impuestos. La media y la mediana también andaban por ahí. ¿Pero yo ustedes supongo que es calcularon porque... esto? ¿Qué cosa? O sea, ustedes cuando veían ese porcentaje, ¿lo calcularon como gasto por impuestos partido de la utilidad antes de impuestos? No, del estado de resultados veíamos la utilidad antes de impuestos, ¿Ya? el gasto de impuestos, ¿Ya? veíamos cuánto porcentaje representaba el gasto de impuestos y nos daba porcentaje distinto año a año. Yo supuse que era porque como Conchi Toro estaba en Estados Unidos, estaba en Argentina, al final esa era como una tasa promedio del gasto de impuestos en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, pero al final casi todo el ingreso de Conchi Toro era acá en Chile, de ventas, y no estaba ni cercano al 27%, ni la media ni la mediana. Es por una razón. Los impuestos se calculan sobre la renta líquida imponible. Eso está calculado bajo contabilidad tributaria. Todo el resto de las cosas está calculado sobre contabilidad financiera. Entonces tú dices, mira, no es que yo gané 100 millones, 70 millones ya, 70 millones. No, pues el fisco dice que tú ganaste 150, no 70. ¿Por qué el fisco podría decir una cosa distinta? Por ejemplo, por esto. Justo esto se lo explicaba a los de pregrado recién en las clases híbridas en la universidad. O sea, mira, ¿cuánto es la vida útil de un automóvil? ¿Cuánto creen ustedes? 5 años. 5 7 años. tal vez. Ya, el fisco dice 7. Pero si yo tengo un rentacar, ¿los autos durarán más o menos? Menos, todos lo hacen pebre. Tú tienes flota, tú eres una empresa forestal, tú eres una empresa minera, te quedan hechas pebre porque te metes por río, por caminos de tierra, etcétera. Entonces te duran 3 años. Tú dices, además yo tengo que tener camionetas de punta, no puedo arriesgar a mis trabajadores, etcétera, te puede salir muy caro un accidente laboral. Entonces tengo que renovar la flota cada 2 años. Entonces para ti quizás la vida útil es 2 años. Los arquitectos se ponen a renderizar en el computador y lo funden 2 años, con suerte, 1 año y medio quizás. Pero quizá a usted le ha durado 5 años su computador, 10 años inclusive, y le va haciendo algunas mantenciones para que funcione más rápido, pero prende así. Ya bueno, entonces podría ser que lo que uno está calculando es que hay una diferencia temporal. Después de 7 años vamos a haber mostrado la misma depreciación, pero mientras tanto el fisco dice A y yo digo B. Entonces lo que tengo calculado bajo IFRS o bajo US GAAP es distinto. Eso podría ser un enconchitor. Lo otro podría ser esto. Hay una diferencia de idioma con impuestos internos.
Y Conchitoro particularmente dice, mira, yo tengo activos biológicos, las uvas que están sobre las parras. Los activos biológicos se miden al fair value. Eso no existe para impuesto interno y jamás va a existir. Y además, IFRS dice que las parras de Conchitoro son propiedades, planta y equipo, y son 73.000, ahora va como en 80.000, pero algo así de esa cifra es las plantaciones que tiene como propiedades, planta y equipo, y las deprecia y tiene un valor residual igual que cualquier otra propiedad, planta y equipo. En cambio, impuesto interno dice que eso no existe, que ellos conocen los activos fijos, no saben que una PPE, ni una API, ni activo biológico, nada de esas cuestiones. Lo único que conocemos son activos fijos. Y chao. Y los activos fijos no tienen valor residual. ¿Se entiende? Entonces, para impuesto interno no existen los incobrables. No. Oye, que no me pagó. Pero, ¿qué dice? Mira, es que agota los medios legales de cobro. Es que me debía 50 lucas. ¿Demando a alguien que me dé 50 lucas? No, porque va a salir más caro el juicio que las 50 lucas. No tiene sentido económico. Entonces, no, ya no se pudo nomás. No agotó los medios posibles de cobro. Demándelo, llámelo día y noche, mande un sicario, persígalo afuera de Chile. Pero, no, entonces no agotó los medios posibles de cobro. Pues se rechaza lo que usted está cargando como incobrable. Entonces, la renta líquida imponible te va a decir, oye, son 150, pero tú dices que ganaste 70. Pero podría ser al revés, podría ser que tú dices 200 y después 150. Entonces, por eso que hay algunos gastos o algunos ingresos que son rechazados por impuestos internos en el cálculo. Entonces, por eso que cuando uno hace esa división en cuánto representa el gasto por impuestos de la utilidad financiera antes de impuestos, estoy midiendo peras con manzana, porque esos impuestos fueron calculados sobre la lógica, que es súper ilógica para nosotros como ingenieros comerciales, que puso impuestos internos, que es la RLI. Ok, profe. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Entonces, fíjense que uno dice, ya aparto de los ingresos, le resto los costos, llego a la utilidad y después digo, ya. Pero mira, para la utilidad hubo algunos gastos que no fueron salidas de caja. La depreciación, la amortización de intangibles, el agotamiento de recursos naturales, los incobrables, las provisiones de pasivos, etcétera, etcétera, etcétera. Podría haber otro tipo de inversiones. Las inversiones en necesidades operativas de fondo, o a veces también llamado capital de trabajo. Las inversiones de largo plazo, CAPEX, oye, yo tengo que comprar más maquinaria, más terreno, más edificios, etc. Y eso te va a dar un flujo de caja que al final, en el último año, que para ti es razonable de proyectar y justificar, dice hay un valor terminal. El valor terminal muchas veces contiene el 80%, el 90% de la valorización. Entonces yo cambio un supuesto en el valor terminal y podría hacer cualquier otra cosa. ¿Cómo calculo el valor terminal? Hay distintas maneras, podría ser el último flujo por la tasa, uno más la tasa de crecimiento partido en R-G y descontado. Suena razonable, o sea, podría decir el valor presente a perpetuidad. Entonces, podría ser también, Miguel, perdón. Podría ser también por múltiplo. Podría ser por múltiplo. Entonces tú dices, mira, voy a tener aquí el último que proyecté, el año 5, yo digo el 10, lo que sea, como el explícito. Y esto lo voy a descontar a la tasa de descuento del proyecto, si eso es el WACC, si hicieron otra cosa, el modelo Gordon y Shapiro, no sé, anda a hacer tú otra cosa, ya, a crecimiento. Entonces uno dice, ya, pero ¿cuánto crecimiento? No sé, algo que sea sostenible, podría sacarse de la tasa de crecimiento sostenible. O alguien dice, no, mira, la inflación quizá. Entonces, hablemos de números que sean razonables. Como máximo, ¿eso cuánto podrá ser en las condiciones actuales? Al año. 4%. 4%. Y quizá es mucho. Mira, yo me acuerdo de hecho de ese equipo, cuando fuimos a Estados Unidos, estábamos en Chicago, y el grupo de Filipinas que estuvo en la final mundial, de hecho, era de los 4 mejores equipos del CFA Research Challenge. El equipo de Filipinas dijo, no, estamos valorizando unos malls. Yo dije, es súper fácil valorizar un mall comparado con Maciza, una empresa que siga los bosques, activos biológicos, que ya es una cuestión rara y que tiene un 37% de su operación en Venezuela, que son súper rentables, pero pueden enviar 0 dividendos a Chile. Entonces,
comparativamente era mucho más fácil y los de Filipinas justificaron que a perpetuidad el MOL iba a crecer 5%. Chao. Eso era cualquier cosa. Y los jueces así, pero se los comieron vivos con eso, porque en realidad uno dice, oye, 5%, esto significa al infinito y más allá, es difícil. Aquí hay que ser mucho más conservador, más cauto, porque mantener un crecimiento del 5% por 100, por 200, por 5.000 años, lo que significa la perpetuidad, no es tan... requiere de otras cosas, así como porque te van a caer del cielo, no es, requiere de inversión, etcétera. Bueno, si tú requieres de inversión, el flujo de caja ya no crecen tanto. Los ingresos crecerán en 5, pero quizás te queda mucho menos de flujo de caja si es que hay que ampliar las operaciones, se te empieza, por ejemplo, a acabar la beta en los proyectos minerales, entonces cada vez es más costoso extraerlo. Entonces hay que hacer unas proyecciones que son notablemente distintas, ¿se entiende? Si no, algunas veces es más simple y uno habla de los múltiplos. Entonces uno dice, mira, podría después de generar todo este flujo de caja libre y de haber estimado el capital de trabajo con el método de mínimo y máximo, etcétera, me parece que los que estuvieron en el electivo de evaluación de proyectos podrán haberlo visto de una manera mucho más detallada con la Andrea, no decir, sí, podría estimar eso, pero el capital, el valor terminal podría ser como una perpetuidad o podría ser lo que me sugerían recién con unos múltiplos. Oye, mira, las empresas IPSA, por ejemplo, se transan a 17 veces la razón precio-utilidad. Entonces, si tú proyectas que la utilidad ese año va a ser de 100, entonces el proyecto debería valer 17.000, o sea, 1.700, perdón, si es 100. Si tú dices, no, mira, tiene que ver más con las ventas, un múltiplo que es súper bueno para el retail, oye, esta empresa vale 1,2 veces el retail, ya, pues entonces lo que venda en último año por 1,2 podría ser el valor terminal o el precio al crecimiento de la utilidad, el PEG, no sé, otros múltiplos que hayan visto en finanzas corporativas. Perdón. La otra sería como una evaluación absoluta y esta es una evaluación relativa. Claro, No, aquí es relativa porque estoy considerando comparable. Entonces requiere todos los supuestos que discutimos en los primeros 25 minutos. ¿Cuál es comparable, perfecto, etcétera? Por eso que en la elección de los comparables es una cosa súper compleja en la práctica. Porque tú dices, no, es que esta no es igual, no es igual. O sea, porque miren, yo digo ya, ¿cuál es el comparable de Ripley? París. Pero ¿cómo veo París por sí solo? ¿Ven? No puedo. Entonces, si veo Cencosud, veo todo junto. Si veo Falabella, veo todo el grupo Falabella. No puedo verlos por separado. ¿La Polar es comparable con Ripley? Mucho más chica. Más o menos. IDES, Tricot. Fíjense que se le empieza a acotar la muestra y dicen, ya nada se parece a Ripley. Ah, ya. Entonces digo, ya, pero estas son más o menos parecidas. Si me pongo muy exigente, la muestra se me achica. Si me pongo muy light, la muestra es más grande, pero quizás no se parecen mucho. Y esa es la realidad, no tengo una solución para eso. Después alguien será más estadístico, prefiere muestras más grandes. Alguien será más de la intuición, de económicos, de contar una historia, que esa es parte de la ingeniería comercial. Tengo que vender un producto, explicará de otra forma. No es que aquí hay una respuesta definitiva. ¿Se entiende? Entonces, porque muchas estimaciones, que la estructura de capital no es que a valor de mercado, algo que se discutía súper harto con el profesor de casos, con Hervé. Oye, la estructura de capital es a valor de mercado, ya, pues, pero yo estoy tratando de obtener el valor de mercado, esto es recursivo, una iteración. Como yo no conozco el valor de mercado, voy a hacer una estimación. Por ejemplo, que el market cap, el número de acciones por el precio por las acciones, es el valor de mercado del patrimonio. Bueno, pero quizá eso está malo porque los mercados son ineficientes. Bueno, es que eso es lo que va a suponer. Ya cuando tengo el valor, pero vale distinto que el mercado. Entonces cambio la estructura de capital. Si cambio la estructura de capital, me cambia la valorización. Ya, si me cambia la valorización, me cambia la estructura de capital. Y podría hacer este círculo varias veces hasta que esto converja a algo. Pero tengo que basarme en algo. Algo tiene que ser un supuesto. Diego. Sí, un paréntesis, que el chat está deshabilitado, no vamos a tener break, ¿o sí? Sí, vamos a tener. Quiero terminar esta parte, después nos vamos a los 20 minutos del break y después
volvemos directamente al TEC. Ya, vale. Entonces, el costo de capital, que en nuestra otra arista podría ser algo complejo. El WACC suena algo súper razonable, yo creo que todos deberían saber cómo calcularlo, pero ¿qué hay dentro de podría ser la diferencia? Y fíjense que a veces uno habla del WACC sin impuestos y del WACC con impuestos. Entonces, la estimación de algo que parece súper fácil, la tasa de impuestos, no es tan fácil si la empresa opera en distintos países. ¿Se entiende? Entonces hay que entender que el costo del patrimonio es todo lo que discutíamos al principio. Si yo no invierto acá, invirtiera en otra parte, porque mis acciones no se transan en el mercado, tú eres una empresa privada. Entonces, el beta de la bolsa, sí, pero esas son las empresas en bolsa, que son las menos. Las otras no listan en la bolsa nomás y no tengo. Pero un comparable que transa en bolsa, pero este no es igual porque tus inversionistas no pueden salir a vender sus acciones cuando quieran, están amarrados a la empresa. Hay premio por iliquidez. Se pueden hacer ese tipo de ajustes. ¿Se entiende? Entonces ahí considerar el beneficio tributario de la deuda, etcétera. ¿Cuál es la deuda? Oye, ¿son leasing? ¿Son préstamos con garantía o sin garantía? A tasa flotante, son bonos con opción de rescate anticipado o no, con cláusulas de convertibilidad como el cero cupón de 99 años de la Polar o sin cláusula de convertibilidad en acciones. Podría tener varias complicaciones. ¿Entiendes? Entonces ahí uno dice, oye, mira, el valor de la compañía es algo que necesito para tener la estructura de capital, pero podría ser que eso no es exactamente correcto, pero es lo mejor que tenemos a la mano. ¿Se entiende? Y entonces ahí uno siempre dice, oye, para maximizar el valor de la empresa, debiese minimizar el costo de capital. Pero minimizar el costo de capital quizás no es algo que esté en la mente de un gerente el día a día. Si ustedes le preguntan, no sé, a sus papás, a sus tíos, a algún familiar, si hoy tú sales todos los días o al menos entras, suma las reuniones todos los días pensando en minimizar el costo de capital, y estoy seguro que la respuesta es que nadie les va a decir eso. Pero quizás si salen pensando en maximizar el valor de la compañía, entonces quizás para nosotros parece ser algo súper obvio, quizás para evaluar un proyecto no es tan obvio. ¿Se entiende? Entonces ahí uno piensa, oye, el valor de la firma es que puede hacer varias cosas bien. Una firma puede mejorar si invierte en proyectos muy buenos o si los financia de una forma muy buena. Por eso que hay un valor presente de neto, digamos, de los proyectos de inversión y otro de los proyectos de financiamiento, y la empresa es la junta de ambos. Y por eso deberían evaluarse por separado, que es la lógica del teorema de separación de Fischer. ¿Sí? Entonces, por eso que cuando uno quiere hacer lo más posible, uno lo que trata de hacer es ser consistente y que dos partes que hicieron sus estimaciones por separado puedan comparar. Y ahí uno dice, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Para ver que al menos dos, en algunos casos tres, me acuerdo cuando fue el aumento de capital semifallido de Energy, demandaron, las AFP querían unas valorizaciones, Energy traía otra, Endesa España otra, un banco de inversión entre medio, el Santander se metió. Bueno, 4 o 5 personas las que quieran evaluar el proyecto y tener el valor de la empresa. ¿Se entiende? Son cosas que hay que tener en la mente. ¿Dudas? Fueron hartas cosas. ¿Sí? Ya, vamos al break entonces y volvemos a las 5:16 a hacer el TEC. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Es que es con respecto al Bloomberg, que intenté descargármelo más temprano y